Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender un tema interesante del mundo de las matemáticas. Bien, bien, vamos a ver lo que son operaciones con números reales y expresiones algebraicas. En esta ocasión, pues vamos a combinar todos los números reales que nosotros ya hemos estudiado, como el caso de los números enteros, fracciones, números racionales y irracionales, y también vamos a emplear las expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Bueno, se conoce como expresiones algebraicas a la combinación de letras, signos y números en las operaciones matemáticas. La rama de las matemáticas responsable del estudio de estas expresiones en las que aparecen números y letras, así como signos de operaciones matemáticas, es el álgebra. Es una rama de la matemática muy importante, ¿de acuerdo? Bien, las expresiones algebraicas, para recordar, básicamente son los monomios, tenemos los binomios, los trinomios y los polinomios. Un monomio básicamente tiene esta característica: el coeficiente puede ser fraccionario como puede ser entero. Básicamente es un número real, va a estar constituido por una variable que es cualquier letra que podamos emplear de las conocidas. Tenemos también un exponente, básicamente así está estructurado un monomio. Un binomio puede ser el conjunto de dos expresiones algebraicas, en este caso de dos monomios. Un monomio puede ser una constante, en este caso aquí tenemos dos términos, un término entero y un monomio algebraico con literal, ¿verdad? Un trinomio tiene tres términos, puede estar constituido por dos monomios y por una constante. Y el polinomio básicamente es aquella expresión algebraica que va a estar constituida por cuatro términos o más términos, ¿no? Entonces eso es lo que son expresiones algebraicas. Entonces vamos a ver las operaciones fundamentales que se aplican en las expresiones algebraicas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son operaciones con números reales y expresiones algebraicas. En ese sentido, las expresiones algebraicas se aplican la suma, la resta, la multiplicación, la división. Veamos entonces unos ejemplos acerca de estas operaciones. Sumar o reducir. Por ejemplo, tenemos este trinomio que se está restando con otro trinomio. Entonces, lo primero que hay que verificar es si hay suma o restas implicadas, ¿no? En el primer grupo de paréntesis, ¿verdad? No hay términos semejantes, o sea que no podemos sumar ni restar. Y en el segundo grupo también podemos detectar que no hay términos semejantes. Sin embargo, el segundo trinomio, el de la parte derecha, está precedido por un signo negativo. Significa que se va a afectar el signo de este grupo de términos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primer término será negativo, el segundo término se hará positivo y el tercer término también se hará positivo. Entonces veamos qué es lo que ocurre. ¿Ok? El primer grupo se mantiene igual, pero el tercer grupo, su signo se ve afectado. Entonces menos por más menos por menos más y menos por menos más. Ahora bien, aquí tenemos que aplicar reducción de términos semejantes, pero lo primero que debemos detectar, ¿cuál es la variable con mayor exponente? Podemos observar que es a elevado a la cuarta, no hay más términos. Entonces ese término es el primero que vamos a ponerlo en la respuesta parcial para llevar un orden. Ahora buscaremos en orden descendente el exponente a la tercera, ¿de acuerdo? No hay más términos que tengan exponente a la tercera, entonces esta sería la continuidad de la respuesta parcial. ¿Ok? Ahora, tenemos como términos semejantes a al cuadrado y 3 al cuadrado. Los dos son positivos. Significa que debemos de sumarlos, ¿de acuerdo? Su reducción será la suma. Como son semejantes, entonces decimos 3 con 1 al cuadrado sería 4 al cuadrado. Entonces hemos respetado la sucesión de exponentes. Entonces, hasta ahí hemos verificado lo que podemos sumar. Ahora bien, nos quedan las constantes. En este caso sería más 5 y más 8. Eso como resultado nos va a dar más 13. Siguiente ejemplo. Entonces, esta sería nuestra respuesta. El siguiente ejemplo tenemos x a la tercera más 1 medio menos 5x a la tercera más 3. Entonces tenemos aquí una combinación de una variable cúbica más una fracción y una diferencia entre un coeficiente entero
y una variable cúbica más un número entero. Entonces lo primero que hay que aplicar es ley de signos para el segundo grupo de binomios, porque el primero no está afectado por ningún signo exterior. Entonces verificamos. La primera parte se mantiene igual y aquí tenemos una afectación en el signo. Menos por más menos y menos por más menos. Ahora bien, aquí los términos semejantes serían x al cubo menos 5x a la tercera. Como x al cubo es positivo y menos 5x al cubo es negativo, hay una reducción. Hay una reducción de términos. Entonces aquí es como que se da una resta entre un valor positivo y un valor negativo. Entonces el valor absoluto de menos 5 es mayor. Entonces la solución será, para este caso, menos 4x al cubo. Luego tenemos la sustracción entre un medio positivo y menos 3 enteros. ¿Qué significa eso? Que estos valores, ¿verdad? Nos va a dar una sustracción y luego lo que tenemos que hacer es evidentemente resolver ya sea por el mínimo común múltiplo, ¿verdad? O convirtiendo menos 3 a una fracción homogénea con respecto a un medio. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Transformarla preferiblemente cuando son dos fracciones a una fracción homogénea. ¿Cómo lo hacemos? Yo multiplicaría el entero por el denominador y luego ubico el mismo denominador de la respuesta parcial de esa multiplicación. Es decir, 3 por 2, 6, ¿verdad? Y luego el denominador que se encuentra en la fracción original, que sería 2. En este caso nos quedaría 1 medio menos 6 medios. Ahora, la sustracción de esto nos va a dar 5 medios. Negativo, evidentemente, porque tiene mayor valor absoluto el 6. Entonces, esta sería la respuesta parcial para esta reducción de términos, ya sean suma o resta de expresiones algebraicas. Ahora veamos lo que es multiplicar y reducir. Para multiplicar y reducir, evidentemente hay que resolver primero la operación de las multiplicaciones y si aparece una suma o una resta, pues tendremos que aplicar la reducción respectiva. Por ejemplo, tenemos la multiplicación de este binomio para este trinomio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la propiedad distributiva término a término, ¿verdad? Eso es lo que vamos a aplicar. Realmente es la propiedad distributiva término a término. En este caso, por ejemplo, al cubo vamos a distribuirlo para cada término de este trinomio. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces decimos al cubo por al cubo se suman los exponentes a la sexta. Al cubo por menos 3 al cuadrado nos va a dar menos 3 a la quinta, ya que se suman los exponentes. Al cubo por menos 8 nos va a dar menos 8 al cubo. Entonces hemos hecho la distribución del primer término. Haremos ahora la del segundo término, que es más 5 al cuadrado. Entonces, la distribución o la propiedad distributiva se aplicaría de la siguiente manera. Más 5 al cuadrado por a al cubo nos va a dar más 5a a la quinta. Luego, más 5a al cuadrado menos 3a al cuadrado nos va a dar menos 15 a la cuarta. Y finalmente, más 5 al cuadrado por menos 8 nos va a dar menos 40 al cuadrado. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer ya aquí es una reducción porque ya aplicamos la multiplicación. Entonces vamos a ordenar de mayor a menor exponente y buscamos términos semejantes. A la sexta no tiene términos semejantes, por lo tanto será parte de la respuesta parcial. Buscamos todos aquellos que son a la quinta. Tenemos dos términos que están elevados a la quinta. Pero este es negativo, que sería menos 3 a la quinta más 5 a la quinta. Entonces hay una reducción. El valor absoluto de más 5 es mayor, por lo tanto la solución parcial será más 2 a la quinta. ¿De acuerdo? Tachamos pues el valor anterior. Finalmente podemos observar que después de a la quinta nos quedaría a la cuarta. No hay más términos a la cuarta. Forma parte de la respuesta parcial, tachando pues los términos anteriores. Luego de 15 a la cuarta nos quedaría menos 8 a la tercera. No hay con quién más restar. Y finalmente, respetando el orden de los exponentes, nos quedará menos 40 al cuadrado. Quiere decir que esa sería pues la respuesta final de esta multiplicación y reducción. Luego tenemos este producto, ¿sí? Este es otro ejemplo. Podemos percatarnos de que es la suma por la diferencia de dos términos semejantes o iguales. Quiere decir que es un producto notable.
Este producto notable es equivalente al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. El primer término es x al cubo y el segundo término es y al cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Resolviendo esto nos quedará lo siguiente. X a la sexta, ya que es potencia de potencia, menos y al cuadrado, que nos va a dar menos y a la cuarta. Y esta sería la solución de este producto. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente. Tenemos x más 1 por x más 1. Si nos percatamos es la misma expresión. Yo lo podría reescribir como x más 1 al cuadrado. Ahora se transformó en un binomio al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces nos quedaría lo siguiente. X al cuadrado más 2x más 1. Entonces, esta sería la solución de este producto notable. Entonces, de esta manera, nosotros hemos resuelto lo que son operaciones con números reales y expresiones algebraicas. A continuación, te voy a dejar una serie de ejercicios para que tú los resuelvas. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Cuídate. Chao, chao.